Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, que es 13 de abril del año 2020. Tertulia domiciliaria, porque así seguimos en emisiones de emergencia, cada uno en su casa. Voy con los saludos primero para Carmen Beramendi, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Sigo con Pablo Carrasco, ya lo escuchamos recién, buen día Pablo. Buenos días a todos. Dauriz Uriarte, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Margarita Machado es la que creo que está faltando todavía. No llegó a la reunión, no llegó a nuestro encuentro. No, hay algún detallecito técnico. El ómnibus. Sí, puede ser, sí. Capaz que iba a subir al ómnibus y no tenía el tapabocas, una cosa de... No, estamos con algún detalle técnico, ya lo resolvemos y ya la incorporamos a Margarita también. Vamos al primer tema. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza pidió este fin de semana que se revierta la intención del gobierno de retomar el miércoles 22 las clases presenciales en las escuelas rurales fuera de Canelones. En un comunicado, la coordinadora afirma que esa decisión se adopta sin haber convocado a los trabajadores a discutir previamente las condiciones de salud y ambiente laboral, lo cual implica discutir sustantivamente aquellas condiciones mínimas que pongan a resguardo la salud de estudiantes y trabajadores. Además, la coordinadora le pide a las autoridades del PIT-CNT que planteen una reunión urgente con los jerarcas del Sistema Nacional de Emergencias para conocer los argumentos epidemiológicos que habilitarían el retorno a las clases y las medidas que se han adoptado para poner resguardo a la salud de los actores involucrados. El sábado, la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio, también pidió rever el anuncio. Te escuchamos. Que, entender, implica flagrantes contradicciones e incoherencias con la campaña de prevención ante la epidemia de coronavirus matrizada en la consigna "Quédate en casa". Y hubo otro pronunciamiento más, la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay. En un comunicado, este gremio señaló que la apertura de las escuelas rurales aumentaría la movilidad de los niños, docentes y padres, con lo cual estaríamos contribuyendo a la circulación comunitaria del virus y al fracaso del trabajo de educación en salud realizado por el personal de salud rural en el marco de la campaña "Quédate en casa". Bueno, este es un tema que está arriba de la mesa porque hoy se retorna a la actividad en la construcción y hay toda una discusión al respecto, pero después, dentro de 10 días, está esta otra fecha, la del miércoles 22, con algo de reactivación en las escuelas rurales concretamente. A ver, ¿quién empieza con este tema? Carmen, ¿tú? Bueno, en realidad me parece que claramente hay que separar dos cosas. Una que tiene que ver con los temores completamente justificados en relación a cualquier medida que vaya progresivamente contribuyendo a que se vaya saliendo de la cuarentena. Este es un aspecto. Y el otro es concretamente las circunstancias que permitan tomar esas decisiones con elementos y herramientas que den cuenta de que la estamos tomando como país con la responsabilidad que las decisiones estas merecen. Entonces yo quiero separar las dos cosas y en este sentido decir en este segundo aspecto de que nosotros no estamos teniendo ninguna certeza del estado de situación en el que estamos en relación a la posible expansión del virus. No solo no tenemos certeza, yo creo que de pronto se podría decir, bueno, cualquier país del mundo, a cualquier país le puede ocurrir que tenga esta certeza, pero me parece que lo que está faltando es claramente una cuestión que yo se la he escuchado mucho, la verdad que se la he escuchado fundamentalmente decir a Carolina Cose, esta necesidad de que exista un plan que nos dé confianza a todos de que las decisiones que se van tomando de manera fundada. Ayer, a partir de la decisión de colocar este tema en el debate nuestro aquí en el programa, yo dije, qué falta de perspectiva que nos hace justamente, haciendo alusión al nombre del programa, qué falta de perspectiva, qué sensación de incertidumbre que se produce cuando en realidad no tenemos hoy un diagnóstico epidemiológico que nos permita decir, se puede tomar una decisión como esta, que ojalá se pueda tomar, porque yo estoy al mismo tiempo consciente de la importancia que tiene la presencialidad en la formación de los niños y de las niñas, y además
creo también con los datos que tenemos de que hay lugares donde el virus no ha ingresado. Sin embargo, yo quiero colocar dos aspectos. Uno es, las escuelas rurales son muy distintas entre sí. Conozco esta situación, hay escuelas rurales con características completamente distintas, por lo tanto, hablar de escuelas rurales en lugares donde las escuelas rurales están muy cerca de centros muy poblados, me parece, hacer primero una generalización que debería de, en todo caso, planificándose un retorno, tendría que existir la necesidad, planificándose el retorno, de tener una precisión en relación a de qué escuelas se está hablando. Y en realidad, cuando se habla de escuelas rurales en general, está claro que la reacción de las maestras, que son, digo maestras porque son fundamentalmente maestras, aunque hay algunos maestros, la decisión de las maestras en general es, bueno, en realidad yo tengo que trasladarme en ómnibus, los niños y las niñas no van solos en muchos casos, van con padres o con madres, la mayoría con las madres. Se van a producir momentos en los ómnibus que son escasos, donde la concentración en los ómnibus va a ser importante. Por lo tanto, la decisión del retorno que todos estamos deseando que ocurra, debe de hacerse en el momento que efectivamente haya un diagnóstico preciso. Vamos Se a toma seguir. como ejemplo la situación muchas veces de Dinamarca y se dice que el Uruguay está siguiendo eso. Dinamarca empieza a tomar el camino del retorno a la apertura de los centros de primera infancia y de los centros escolares en plena salida del invierno, después de haber Vamos a tenido pedirles un periodo intervenciones muy más importante breves que a no todos, hemos así tenido en podemos Uruguay, correr con la discusión de este tema. efectivamente garanticemos niveles de aislamiento. Por lo tanto, yo lo que Carmen, digo ¿me es, estás escuchando? esta decisión del No, Carmen, retorno me que todos parece que Carmen deseamos que no nos ocurra, está que es escuchando. necesario, que es imprescindible que en algún momento ocurra, yo por lo menos no tengo los elementos suficientes y creo que así le pasa a las maestras y así le pasa a la propia organización esta de los médicos vinculados a la ruralidad, de si efectivamente existen herramientas de medición que nos permitan decir esta decisión se toma en el momento oportuno. El momento en que se Carmen, toma por en todo favor, caso Carmen, y las condiciones Carmen. deberían de ser parte de un debate donde se integre a los actores directamente involucrados, ver el tipo de escuela, ver si efectivamente la zona tiene o no un recorte de posible ingreso, porque si tú decís, voy a la escuela rural, pero la maestra, aunque venga con niveles de protección y vengan los padres, vienen de centros poblados, capaz que lo que estás haciendo es, en lugares donde no ha llegado, facilitando la vehiculización del virus para que llegue a otras partes. Por lo tanto, Carmen, esas por son favor, las dudas, Carmen, los reparos y la ahí reflexión tenemos primera algún que me problema parece. técnico con Carmen que no me escucha. Carmen, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchás, Carmen? Me parece que hay un problema con el retorno de Carmen. Necesito que las intervenciones sean más breves, porque si no la discusión no va a ser posible. Por favor, vamos a otra intervención. Margarita, la tuya, por favor. Ahora, pero Margarita tiene que abrir el micrófono. Bueno, se nos plantean todos los problemas técnicos juntos. Pablo, ¿vamos contigo? Muy bien, ¿ahora me escuchan? Sí, vamos. Bueno, no, yo creo que es muy difícil decir este gobierno tiene esta definición estratégica y esta está bien y se separa de las otras definiciones de los otros países que están mal. Es muy difícil laudar el mejor camino en un ambiente donde completamente todo es desconocido y los estamos haciendo por primera vez. Así que esa es la primera aclaración. Después, si yo miro porque yo sí creo que hay una posición de este gobierno y que fuerte, y para mi orgullo, comparto enfáticamente. Una es que no hay una falsa posición a decir, es la salud de la economía, el gobierno está diciendo que no, que las dos son salud y que te podés morir de hambre de cualquiera de las dos cosas, y el método que utilizó para tratar que la gente se quedara en su casa fue el método de la apelación, de la formación y de la responsabilidad de las personas, lo que me genera un enorme orgullo frente, por ejemplo, a Argentina, que en esa visión socialista de organizarle la vida y los pasos que pueden dar adentro del balcón cada persona, está consiguiendo exactamente lo mismo que está consiguiendo el Uruguay con libertad. Después, es el mismo el resultado que estamos teniendo sin ese dirigismo, y el gobierno
además, que a mí, si yo fuera político, me costaría más, se está escuchando, pero escuchando de una manera que después de escuchar se hace cargo y toma las decisiones, y lo hace en un régimen que para una batalla como la que estamos dando tiene que ser con ciertos visos de verticalismo. Esto no es para que todos opinemos, hagamos una asamblea y que tomemos una decisión promedio. Esto es para que las personas ayuden a que las decisiones del Estado puedan ser muy exitosas. Yo siempre les digo a veces a la gente que trabaja, o cuando yo trabajaba para un productor, siempre dije, a mí no me pagan para entender, a mí me pagan para ayudar a que lo que él quiere hacer se haga de la mejor manera posible. Y esa creo que es la actitud. Y en el otro lado, las organizaciones se tienen que alinear. Tenemos que tomar esa decisión entre todos, porque esto es una situación que a mí me hace acordar a la de los Andes, ¿verdad? Salir, después que la ayuda se terminó, salimos a buscar ayuda por la nuestra. ¿Cuáles eran los elementos para decir que les iba a ir mejor a los que salían de los Andes que a los que se quedaban? Tal vez si hubiera habido un sindicato, hubiera dicho, no, vamos a salir el día que estén las condiciones garantizadas para que tengamos el éxito, y eso iba también a hacer la muerte. Entonces, hay que prever eso de que no estamos eligiendo entre 0 y 100, de que estamos eligiendo entre dos difíciles alternativas, que además, como organizaciones, y yo me incluyo como intelectual, lo estamos diciendo desde la comodidad del teletrabajo y desde el desconocimiento absoluto de lo que está significando la salud de los más pobres uruguayos. Y allí sí, finalmente, yo veo lo que hemos recibido de esos actores que se tienen que alinear es: el PCNT arranca con un caceroleo, el FOICA hace un paro para cuidarse, no enfermarse ellos, ¿verdad? El Zunca hace todo lo contrario, y aquí va mi merecimiento, va y dice cómo hacemos para no enfermarnos, pero la construcción va a seguir, y el sindicato de los maestros hoy está de vuelta en una situación de cuidarse, con la excepción de Florín, a quien destaco. Sí, yo creo que vale la pena recordar cómo fue que hizo el anuncio el presidente de la calle Pou el miércoles de la semana pasada, cuando informó de este regreso a las aulas en escuelas rurales el 22 de abril, lo manejó como una posibilidad. ¿Podemos escuchar la grabación? Estamos previendo para el 22 de abril la posibilidad que 973 escuelas rurales fuera del departamento de Canelones, que son en el torno de 90, 94, empiecen las clases, con algún componente de asistencia voluntaria. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al Uruguay? Que aquellas escuelas de los poblados más alejados, de aquellas escuelas donde hay menos conectividad, de aquellas escuelas donde no ha llegado aún básicamente este virus, aquellos alumnos de 973 escuelas rurales tienen la posibilidad de recomenzar sus estudios a partir del 22 de abril. Después hubo otros componentes. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Emergencias aclaró que el retorno a las clases en esas escuelas rurales se hará siempre y cuando se mantenga y se cumplan todas las medidas de precaución correspondientes. Y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, cuando lo entrevistamos al día siguiente del anuncio del presidente, y teniendo en cuenta algunas de las prevenciones que ya habían surgido, dijo, las vamos a considerar, y si hay que dar marcha atrás, daremos marcha atrás. No es una decisión 100% tomada e inamovible. Continuemos, vamos con Daoiz ahora. Bueno, yo realmente, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Capaz que les pedimos a los demás que apaguen sus micrófonos por ahora, porque hay algunos ruiditos y escuchamos solo a Daoiz. Yo me acuerdo que me hizo un poco acordar aquella famosa frase de Unamuno frente a Franco: venceréis pero no convenceréis. Yo creo que estas modulaciones que ha hecho el gobierno, decir, bueno, vamos a escuchar, eso es lo que corresponde en una situación de este tipo. Creo que no está mal que se planteen un retorno, pero hay que escuchar a quienes van a tener que ser las personas que van a retornar y a los que conocen el campo de acción me refiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dice, y ya dejemos de lado el tema porque no es un tema corporativo de sindicatos, la Sociedad Médica Rural, que plantea sus dudas con respecto a esto,
Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque hay movilización. Y uno de los mayores problemas que se ha planteado por parte del gobierno y que coinciden además todos los que se manejan en el área sanitaria es el evitar que la cantidad de contagios y enfermedades supere la capacidad de atención hospitalaria. Y justamente en los lugares rurales, ni hablemos del norte de Río Negro, pero inclusive en el sur, en los lugares rurales es donde es más difícil llegar al médico, hacer un diagnóstico y mucho más difícil todavía la atención. Es decir, nos podemos estar arriesgando a tener que traer gente del interior profundo a tener que trasladarlo a lugares de CTI, lo cual no solo es costoso y dificultoso, sino que puede saturar los sistemas de salud. Entonces, en esto yo creo que lo lógico es conversar con todos los actores. No está mal que el gobierno diga, nos estamos planteando para el 22 de abril, muy bien, y dejó un margen, y tampoco está mal, no nos enojemos con los sindicatos cuando los sindicatos o cualquier actor en estas circunstancias pide participación para que se le escuche. Es más, si estamos pidiendo la unidad de todos los uruguayos frente a una situación que nos afecta a todos, también yo no estoy de acuerdo con ese verticalismo que se planteaba, porque tampoco la situación amerita. Al revés, lo que amerita la situación es conversar. Conversar con quienes van a estar directamente involucrados y quienes directamente van a correr los riesgos. Por eso, no creo que esté tan mal ni el planteo que hizo el gobierno de decir, bueno, y vamos a reconsiderarlo, ni tampoco que la FUM haya salido a decir, queremos conversar, queremos una reunión inmediata, queremos plantearle. Está claro que esas conversaciones van a existir, están existiendo, ¿no? Y eso es lo que corresponde. Vamos a Margarita ahora. Bueno, sí, así completamos una primera ronda. Me parece bien. Buenos días, que recién ahora recuperé la comunicación. ¿Me oyen? Sí, perfecto, dale. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Estoy de acuerdo con muchas cosas que han dicho todos, pero creo que el planteamiento del gobierno es adecuado y básicamente porque acá estamos como en un antagonismo entre gente que cree que hay que ir a una cuarentena total, absoluta. Yo me acuerdo que hasta escuché la palabra irrestricta cuando empezó todo esto, y un modelo que es distinto, al cual yo adhiero, que no es un modelo de cuarentena que genera una cantidad de incumplimientos como sucedió en Argentina, y además a los que adhieren a esa cuarentena absoluta, yo les pregunto, ¿ustedes creen que las personas que viven en asentamientos, en lugares donde hay un hacinamiento natural, esa cuarentena va a cumplir los objetivos de aislamiento, de higiene, cuando sabemos que la tercera parte de los asentamientos no tiene agua corriente? Donde yo creo que ahí sí hay que focalizar una estrategia particular, pero realmente decir que nos encerremos todos hasta que aparezca la vacuna, realmente me parece absolutamente disparatado, y además creo que igualmente no se va a frenar la circulación del virus, entre otras cosas porque hay muchos uruguayos que viven en condiciones que no permiten los requisitos sanitarios para llevar una cuarentena, digamos, efectiva, ¿no? Creo que el gobierno optó por esta decisión de volver el 22 de abril en forma paulatina y en forma voluntaria, porque no se van a poner faltas. Yo creo que esa decisión se enmarca muy bien dentro de un proceso que, como ha dicho el presidente Lacalle y algunos operadores, se encuadra en una especie de pacto ciudadano, donde las personas van ingresando, porque además no debemos olvidar que hay muchos uruguayos, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la policía, los trabajadores de las Fuerzas Armadas, toda la cadena de producción de alimentos y la distribución de los alimentos que están trabajando. Entonces, porque eso, si hubiéramos cortado todo eso, además de peste, tendríamos desabastecimiento también, ¿no?
Entonces creo que realmente se está tomando una decisión correcta, porque escuchando a Asqueta, al director de salud del Ministerio de Salud Pública, él hablaba de una estrategia de ir ganando tiempos, que es lo que se ha ido cumpliendo, porque si miramos desde que empezamos, nosotros hoy tenemos cifras muy estadísticamente favorables a lo que es la evolución de esta epidemia, y ese concepto de modulación se está cumpliendo, o sea, se está logrando preparar los servicios sanitarios, pero evidentemente se trata de ir regulando esto, que no se dispare de forma tal que colapsen los servicios sanitarios. Además, entiendo los miedos, los pánicos. A mí me ha tocado tener que convencer a mis nietos que me miran y me gritan: no, abuelita, no te arrimes porque te vamos a enfermar y te vas a morir. He tenido que explicarles que no va a suceder así, porque realmente me dio mucha lástima verlos en una situación de pánico, que creen que si me ven me van a contagiar e inmediatamente me voy a morir. Y entiendo que hay muchas personas que están en una situación de pánico. Sí, es un punto, hay que encontrar el punto, ¿no? Y ya que mencionabas al director nacional de salud, Asqueta, vale la pena por lo menos leer 3 párrafos de la nota que aparece hoy en el diario El Observador. Me parece muy correcto. Tu micrófono es el que está haciendo un poco de ruido, Margarita. Vamos a apagarlo. Bueno. Ahí el cable hace un poco de ruido. Miguel Asqueta habla de forma clara pero directa, no anda con vueltas. Dice que si las clases se reinician, seguramente va a haber niños que se contagien y que es normal que eso suceda. Dice que si la construcción retoma sus actividades, es probable que algunos trabajadores contraigan el coronavirus. Y es más, mira hacia el futuro y advierte: un alto número de uruguayos va a hacer caso positivo de COVID-19. Pero el director de salud también asegura que eso es parte del plan, que el virus no va a desaparecer del país, que no es posible meterlo en un pozo y que aunque se espere por meses en cuarentena a que un día haya 0 casos de coronavirus, siempre va a haber 2 o 3 personas que harán que la enfermedad se propague con fuerza otra vez. Por eso, y en base a la recomendación de los expertos que asesoran al ministerio, cree que hay un aliado clave para debilitar la fuerza de la epidemia: los anticuerpos. Y ellos, mientras no exista una vacuna, solo aparecen una vez que el virus entre en cada persona. Y la entrevista empieza allí. Es compleja esa posición. Es compleja, absolutamente. Es compleja, porque con ese criterio tendría que adoptar el criterio de Suecia y que todo el mundo volviera a trabajar. En Suecia no se suspendieron las clases, siguieron trabajando. Ahora llegaron a 18.000 infectados y más de medio millar de muertos, ¿no? Yo sigo insistiendo en que hay que, por ejemplo, el retorno a las clases en forma voluntaria va a generar niños que van a estar avanzando y otros que no van a estar avanzando porque decidieron quedarse en la casa, y eso va a ser un problema posterior para los maestros. Pero yo creo que lo mejor, y si salimos de esto bien en la construcción, es porque hubo un acuerdo previo entre la Cámara de la Construcción y el ZUNCA, donde se establecieron las bases del retorno. Yo creo, por eso creo que hago un llamado a la reflexión y a la comunicación en este sentido. Nadie debe de tener esquemas prefijados, porque inclusive sobre, digamos, las conveniencias médicas de la cuarentena total o de la cuarentena parcial o de no tomar medidas de ese tipo, hay distintas versiones, todas provenientes inclusive de la academia. Entonces, no es tan fácil adoptar una, sobre todo para los que somos legos en materia sanitaria. Lo que sí me queda claro es que si alguien me explica qué hay fácil en este caso, qué hay fácil en esta emergencia, le doy un premio, ¿no? Fácil no hay nada. Fácil no hay nada. Y como dicen algunos oyentes, estamos aprendiendo, estamos moviéndonos a tientas, estamos probando, equivocándonos y volviendo a corregir, ¿no? A ver, vamos a completar el tema por ahora con una intervención corta de cada uno. ¿Sigue Pablo ahora? Sí, yo quiero insistir con esa aclaración porque no quiero que quede la sensación de que yo soy contrario al diálogo. Se escucha cortado. Yo digo que hay que dialogar. Lo que quiero decir es que alguien tiene que mandar en esta guerra y los diálogos son para ayudar al plan que se decidió, ya que el interlocutor de esos diálogos no puede aportar demasiadas cosas en materia de la solución
correcta. Esto no puede ser el promedio de las opiniones de Twitter para ver qué es lo que vamos a hacer. Ese es el primer punto. Después yo tengo la certeza, y esto estoy haciendo lo que digo y no lo que hago y no lo que digo que hay que hacer. Pero yo te voy a dar mi opinión. Yo tengo la certeza de que estamos en una segunda fase. Acá lo que hubo fue una cuarentena, para mí ejemplar, que nos preparó, nos entrenó, nos concientizó, pero porque el día cero no sabíamos nada y el último día tenemos un miedo bárbaro de salir. Así que estamos con esa actitud metida en el ADN, un gran mérito del gobierno, con un interior de la República, que es lo que estamos hablando, que está a full. Yo vengo de Tomás Gomenzoro, de Bella Unión. En Bella Unión dice, esto no es vacaciones, váyanse, te echan. En Tomás Gomenzoro te ponen 4 metros para tirarte los cigarrillos para poder pagárselos. Y entonces está preparado ese ambiente. Ahora tiene que ir, viste, la aviación a romper los puentes, después va el ejército y después recién va la infantería. Se está yendo la infantería ahora, que va a ir a ayudar, y vamos a cambiar el quédate en casa para las personas que realmente son críticas, y vamos a mandar la infantería, que van a ir como, capaz que el nuevo hashtag es funcionar como si estuvieras enfermo. Anda a poner en marcha el país pensando que estás enfermo y estás contagiando gente. Actúa de esa manera, pero vos te toca ir a prender los motores. Sí. Vos sos de las personas que vamos a aplaudir en los balcones. Vos no sos... No parece muy lógico que sean los niños de las escuelas rurales los que vayan. Bueno, estamos tocando aspectos hipersensibles de la cosa, pero de algún modo ese es el telón de fondo, ¿no? Eso está en la reflexión, en el análisis, en la toma de decisiones. Una frase nada más. No, dale. Digamos, también el sentido de la urgencia hay que tenerlo en este momento, porque el frío está ahí. Yo no sé si ya aprendí la estufa, yo ya aprendí la estufa un día. El frío está ahí. Las empresas no tienen una vida útil cerrada de más de un mes. Es una ladera desenchufada. Tenemos una urgencia gigantesca por que las empresas se paren, y el dinero público está a punto de terminarse, tiene los días contados. Entonces, y no estamos siendo justos con mucha gente. Ahí sigo con la ardilla, el pueblito de la bolsa no tiene señal de teléfono. ¿Qué wifi? No tiene señal de teléfono. Así que esa gente, cuando le cortás la clase, le cortás el año. Entonces, el sentido de la urgencia yo lo quiero dejar súper enfatizado. Entonces, Margarita. No, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, estoy de acuerdo con el diálogo, y creo que el gobierno está planteando las cosas en términos de diálogo. En la medida que sea necesario, como dijo Asqueta claramente, se abren los grifos y se cierran los grifos, y son decisiones que se van tomando día a día, porque nadie tiene la receta en todo esto. Estamos todos aprendiendo, y el gobierno lo está haciendo de una manera muy responsable, muy respetuosa. Las cifras lo avalan, y bueno, y en la medida en que haya que dar marcha para atrás, se va a dar, porque acá no hay una actitud soberbia, decir yo mando esto y esto se tiene que cumplir. Tampoco estamos en manos de un personaje errático como Trump, que un día dice una cosa, o Bolsonaro, y al otro día manda a hacer manifestaciones. En fin, estamos hablando de gente responsable que está con apertura, con humildad, escuchando y tomando decisiones que son muy difíciles, porque, como decían los que enseñan administración, hasta las lombrices tienen una cabeza sola. O sea, tiene que haber un gobierno, y obviamente la participación de las personas que van tomando la parte activa en las distintas medidas que se van tomando es muy importante, y obviamente creo que estamos todos abiertos, porque ahora esta semana se va a dialogar con los sindicatos de la educación y con los sindicatos de la salud. De todos se ha hablado permanentemente. Lo que pasa es que, claro, no quiere decir que tengas que hacer exactamente lo que pide el movimiento sindical, ¿no? Se nos fue el tiempo de este tema. Último intento con Carmen, a ver si ahora podemos escuchar su intervención final. A ver. Sí, yo creo que efectivamente estamos en un país que históricamente lo que ha tenido como característica frente a situaciones críticas la promoción del diálogo y de la escucha, con momentos de interrupción del diálogo, ¿no? Muy fuertes, y con las consecuencias que tuvieron para la vida de los uruguayos. Yo también creo que el Uruguay tiene reservas democráticas que deben apuntar justamente a encontrar una salida
donde la conducción necesariamente debe estar unida al diálogo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que haber una conducción y la conducción debe estar unida a componentes de diálogo. Por eso, desde mi intervención, después me perdí algunos apuntes, lamentablemente, desde mi intervención inicial intenté también decir, depende de la manera que hagamos las cosas, porque todos y todas los uruguayos, yo no estoy en la postura de creer que esto se tiene que prolongar con una cuarentena obligatoria de aquí a que se termine el último enfermo de coronavirus. No estoy en esa postura, entre otras cosas, porque las experiencias de los países que han tomado otras posiciones, incluso esta posición de la especie de inmunización que se puede crear, fue la que adoptó inicialmente Gran Bretaña y le fue muy mal. Gran Bretaña tuvo que cambiar esta postura inicial, que fue vamos a dejar que el conjunto de la población se inmunice y tuvo que cambiar esta postura. Por lo tanto, me parece, sí comparto una parte importante de lo que le pude escuchar, Carita, que es una posición que comparto, sí, es que vamos a hacerlo en lo que se haga, se tiene que hacer tomando en cuenta las opiniones y tomando en cuenta las condiciones de salud de las niñas y de los niños, pero también de los docentes, de los auxiliares. No nos olvidemos que muchas veces los propios directores y las maestras en las escuelas rurales son los que se hacen cargo de la higiene, de la distancia o no que tenga de centros poblados, de dónde vienen las docentes a dar clases. Todo eso está en juego en este momento. Entonces, Ya, no hay una cerrando. posición cerrada, Emiliano. Yo sé que no es sencillo esto. No hay una posición cerrada. Lo que hay es una posición, creo, de todos responsable en relación a que la decisión se tome teniendo en cuenta todas las variables que en cada caso hay que pensar y tener en cuenta. Hacemos la pausa.